las partes anatómicas del aparato circulatorio. Y hemos visto que la única parte del aparato circulatorio donde puede haber intercambio a través de sus paredes es el sistema capilar. Porque la característica del sistema capilar es que no tiene una capa muscular y solo tiene endotelio y membrana basal. Por lo tanto, solo a través de los capilares van a poder entrar al espacio intersticial nutrientes o salir de él e ingresar a los capilares las diversas sustancias de desecho o excesos que se hayan podido formar durante la actividad metabólica. Por lo tanto, el sistema circulatorio está muy adaptado para ese cometido. Es así que en todo el organismo tenemos aproximadamente 10.000 millones de capilares. Y si estos capilares los ponemos en superficie uno al lado de otros, el lecho capilar representará entre 500 a 700 metros cuadrados. 500 a 700 metros cuadrados es más o menos la superficie de una cancha de voleibol, de básquet, de fulbito que todos conocemos. Por lo tanto, podemos ver que esa superficie es realmente grande, es realmente importante y va a explicar por qué ese intercambio es tan dinámico, tan eficiente, tan rápido, que permite desplazar muy fácilmente cantidades enormes de estas sustancias. Posiblemente no hay ninguna célula en el organismo que esté más lejos de 20 a 30 micras de un capilar. Esto hace que todas las células de nuestro organismo estén muy cerca de esa fuente que aporta nutrientes, iones, líquido o que permite la eliminación de sus desechos. Todas entonces se encuentran bastante cercanas a un capilar. Veremos ahora la estructura de la microcirculación, que es lo que nos interesa y es donde se va a producir este intercambio. En algunos tejidos y órganos, esta estructura tal vez es un poco diferente, pero podemos decir aquí que esquemáticamente esta es la unidad funcional del intercambio a nivel de la microcirculación. ¿No? A todo órgano le va a ingresar una arteria nutricia. Y esta arteria nutricia se ramificará entre 6 a 8 veces para formar arteriolas. Entonces vamos a tener entre 6 a 8 arteriolas. La característica de la arteriola es que ya tiene un diámetro pequeño, 10 a 15 micras. Fíjense, esta sería la arteriola. Y también otra de sus características es que tiene una capa de fibras musculares importante. Gracias a esta capa de fibras musculares, esta arteriola puede variar el diámetro o su diámetro hasta en 3 a 4 veces, desde una vasoconstricción máxima hasta una vasodilatación máxima. Esto va a permitir que el flujo sanguíneo que recibe este territorio pueda alterarse en varias veces. Inclusive hemos mencionado que se han visto tejidos que pueden modificar su flujo sanguíneo hasta en 100 veces. Puede aumentar o puede disminuir el flujo sanguíneo de este tejido en 100 veces. ¿De qué va a depender eso? De las condiciones locales de las células que componen este tejido, como vamos a ver en el siguiente capítulo cuando hablemos de regulación del flujo, regulación de este flujo a través del lecho vascular. Estas arteriolas
se van a ramificar entre unas 2 a 5 veces. ¿No ve? 1, 2, 3, 4, 5 veces aquí se ha ramificado para dar origen a metaarteriolas o a los esfínteres, perdón, a los capilares individuales. Si ustedes ven, aquí hay una metaarteriola. Y la característica de la metaarteriola es que ya no tiene una capa continua de fibras musculares lisas, sino las fibras musculares están dispersas de manera interrumpida. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Llama la atención que todos los capilares en el inicio de su trayecto, o sea, cuando abandonan la arteriola, tienen una fibra muscular lisa enrollada, y a esto se llama esfínter precapilar. Estos capilares, como ven aquí, van a tener un diámetro entre 5 a 9 micras. 5 a 9 micras que va a permitir el pasaje de las diversas células sanguíneas, inclusive deformándose de manera ligera. Este proceso es muy importante porque pone en contacto directo, por ejemplo, la membrana del eritrocito con la membrana del capilar. Por lo tanto, esto disminuye la longitud que deben recorrer las sustancias en su intercambio para salir del capilar o para entrar al capilar. Como les mencionaba, estas metaarteriolas y esfínteres capilares están en un contacto íntimo con los tejidos. Mentalmente, ustedes pongan aquí todas las células que crean conveniente. Estos espacios están llenos de células. Por lo tanto, estos vasos terminales están en contacto con el medio tisular. Y es las condiciones de este medio tisular las que van a modificar el flujo sanguíneo a través de este territorio. Fundamentalmente, la regulación, como vamos a ver, se va a dar por las concentraciones de oxígeno a nivel de las células, a nivel de los tejidos. Si este tejido requiere una mayor cantidad de oxígeno, obvio, mandará señales para que haya un mayor flujo a través de este territorio. Y no solo será oxígeno, posiblemente participan los demás nutrientes, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, etc. También participarán las sustancias de desecho, dióxido de carbono, exceso de iones hidrógeno, como vamos a comentar en el siguiente capítulo, ¿no? Una característica de este lecho es que el flujo a través de los capilares no es continuo, porque estos esfínteres están abiertos o están cerrados. Mientras están abiertos, hay flujo, hay una presión capilar y hay una dinámica de intercambio. Pero si está cerrado este capilar, no hay flujo, no hay presión capilar y tampoco hay transferencia de sustancias. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Y este proceso por el cual se abren y se cierran de manera intermitente los capilares se llama vasomotilidad. Esta vasomotilidad, entonces, es la que permite regular la cantidad de sangre que reciben estos tejidos. Y va a ser a sus necesidades. Si las necesidades se incrementan por un aumento de la actividad del tejido, obvio que estos ciclos de apertura van a ser más frecuentes y la apertura durará más tiempo. ¿Para qué? Para asegurar
un adecuado este tejido que ha incrementado su actividad. O de lo contrario, si decrementa su actividad, estos esfínteres permanecerán cerrados durante un mayor tiempo. ¿Por qué? Porque no necesita más nutrientes y tampoco ha formado más sustancias de desecho. Bien, para entender esta dinámica es necesario comprender la estructura de la pared capilar. Y como les decía anteriormente, está formado por una sola capa de células endoteliales y rodeada de una membrana basal. El grosor en la mayor parte de los capilares es de tan solo media micra, 0,5 de micra. Y el diámetro, nuevamente recalco, entre 4 a 9 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que llama la atención? La presencia de poros. Obviamente, tiene que haber pasadizos que conecten el interior con el exterior de este capilar, porque es aquí en los capilares donde debe haber el intercambio líquido, intercambio de iones, intercambio de gases, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta pared tiene que tener esa estructura que le permita el intercambio entre uno y otro lado de la pared capilar. Por eso que aquí vemos este espacio que se llama espacio intercelular, porque está entre esta célula endotelial y esta célula endotelial, ¿no? Esta es una hendidura. A este espacio intercelular se le llama hendidura o poro hendidura, porque está formando un poro que comunica el exterior con el interior. Lógicamente, esta hendidura tiene fibras colágenas transversales de manera dispersa que permiten mantener esta aproximación entre célula endotelial y célula endotelial. El espacio en la mayor parte de los tejidos es de 6 a 7 nanómetros. El diámetro de esta porohendidura, entonces, en la mayor parte, recalco, es de 6 a 7 nanómetros. Vamos a ver, como aquí dice, que en estos poros tienen ciertas características. Más luego lo digo. También vemos aquí que algo importante es recalcar es que estas hendiduras representan una milésima parte de la superficie total del capilar. Fíjense, en la anterior diapositiva les dije que la superficie de toda la membrana capilar de todo el organismo representa más o menos 500 a 700 metros cuadrados. La milésima parte será 0,5 o 0,7 metros cuadrados. Si nosotros mentalmente nos imaginamos que está muy cercano a 1 metro cuadrado de superficie, significa que hay un boquete en todo el lecho capilar de casi 1 metro cuadrado para el intercambio de las sustancias hidrosolubles. Vamos a explicar que las sustancias hidrosolubles tienen que seguir este camino, como el agua, los iones, la glucosa, la urea. Aparentemente parecería poco, pero si imaginan eso, casi ese metro cuadrado, es bastante grande ese tamaño. Las sustancias liposolubles tienen toda la superficie capilar, tienen los 700 o 500 metros cuadrados para intercambiar. Por eso,
que el oxígeno, el dióxido de carbono, los alcoholes, vitaminas, obviamente, liposolubles, A, D, E, K, hormonas liposolubles, como las hormonas esteroideas, pueden atravesar con mucha, pero muchísima facilidad la pared capilar, porque no requieren ir por una porohendidura, tienen todo este espacio de la célula endotelial para hacerlo. ¿Por qué? Porque son liposolubles. También llama la atención en esta estructura que tiene gran cantidad de vesículas de plasmalema. ¿No ve? Son vesículas que captan o líquido plasmático o líquido intracelular y a través de los procesos de endocitosis, más específicamente procesos de transitosis que sirven para llevar macromoléculas, como por ejemplo algunas proteínas, ¿no? De esa manera se va a producir este pasaje. Posiblemente muchas de estas vesículas confluyen formando un canal vesicular. No se conoce exactamente cuál la magnitud de intercambio que ocurre en estos canales vesiculares y si realmente son funcionantes, pero de que existen, están ahí. Este valor de 6 a 7 nanómetros es muy importante tener en cuenta, porque vamos a ver que la molécula más pequeña de proteína que existe en el plasma, que es la albúmina, tiene un diámetro mayor. Por lo tanto, no puede atravesar de ninguna manera este espacio. Y la albúmina, las proteínas, no son liposolubles, no pueden atravesar a la célula endotelial en su conjunto. Por lo tanto, el único camino que tienen las proteínas para entrar o salir sería a través de la endocitosis. Lógicamente, la cantidad que va a pasar en uno u otro sentido de proteínas va a ser muy, pero muy pequeña. Pero de que pasan, van a pasar algunos. Este espacio entre célula y célula, que lo hemos denominado porohendidura, les decía que en la mayor parte tiene 6 a 7 nanómetros, pero en algunos órganos tiene otras características. Por ejemplo, en el cerebro, las uniones son estrechas, son mucho más estrechas que estos 6 a 7 nanómetros. ¿Y esto a qué se debe? A que el cerebro forma una barrera hematoencefálica. Y esa barrera hematoencefálica debe aislar el tejido encefálico muy bien del plasma sanguíneo, porque en el plasma sanguíneo van a existir diversas hormonas, diversos neurotransmisores, diversas sustancias que si atravesarían fácilmente la membrana hematoencefálica, alterarían de manera importante el funcionamiento celular. Entonces, esta membrana del capilar a nivel del cerebro está diseñada, está estructurada de tal manera que realmente forme una barrera. Lo contrario sucede en el hígado. Ustedes saben que el hígado es nuestro laboratorio, es el laboratorio del organismo. Por lo tanto, en el hígado, estas porohendiduras serán amplias, muy amplias, que van a permitir el pasaje de todo, inclusive de las proteínas. Porque recordemos que a través de la circulación portal le llega al hígado
toda la sangre recogida del aparato gastrointestinal. Y en el aparato gastrointestinal lo que ocurre es la absorción de los diferentes nutrientes. Y todos esos nutrientes tienen que entrar al hígado para aportar aminoácidos, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, etcétera, para la formación de nuevas sustancias que son útiles a nuestro organismo. Por lo tanto, el capilar hepático tiene que tener una estructura adecuada para cumplir esa función. O sea, estos son muy anchos. A nivel gastrointestinal es intermedio, ni tan cerrado ni tan abierto. ¿Por qué? Porque les comentaba, debe absorberse todos los nutrientes. Y en los capilares glomerulares vamos a ver que tienen una estructura totalmente diferente. El endotelio de los capilares glomerulares tienen una gran cantidad de fenestraciones. ¿Qué significan esas fenestraciones? Perforaciones a nivel de la célula endotelial. Estas perforaciones permiten el pasaje, pero muy fácilmente, de todas las sustancias pequeñas, en especial agua y electrolitos, porque esa es la función del riñón, filtrar una gran cantidad de líquido. Como vamos a ver en el capítulo correspondiente, al día los riñones filtran aproximadamente 180 litros. Eso es un turril al día que se filtra. Por lo tanto, su capilar tiene que tener una estructura que permita esta gran filtración. Y lógicamente después, a nivel del sistema tubular, se reabsorberá casi la totalidad de esos 180 litros, dejando tan solo en el sistema tubular renal 1,5 litros a 2 litros por día, que es lo que se transforma en orina, que nos permite la eliminación de aquellas sustancias de desecho, ¿no? Urea, creatinina, ácido úrico o excesos de sodio, cloro, potasio, etcétera, etcétera. Eso ya se verá con más detalle en el correspondiente capítulo. Bien. Les decía que el flujo de los capilares no es continuo y que se produce de manera intermitente debido a la contracción de estas dos estructuras. Quien regula el tiempo que van a estar contraídos es fundamentalmente la contracción de oxígeno. Por lo tanto, tenemos necesariamente que hablar de función media del capilar, porque cuando está cerrado, ya les mencioné, no va a haber flujo, no va a haber presión, ni va a haber transferencia. Pero como existen 10,000 millones de capilares en el organismo, podemos considerar que sí hay una función media, hay una velocidad media de flujo sanguíneo capilar, hay una presión capilar media y hay una velocidad de transferencia media de sustancias a través del capilar. Bien, ¿se oye adecuadamente? ¿Se está viendo de manera adecuada? Sí, doctor. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta? No hay ningún óbice de que lo hagan. No, parece que estamos yendo de manera adecuada. Hablaremos ahora de lo que hemos mencionado al inicio, el propósito de la microcirculación. El propósito es este, intercambio, aquí está, de agua, nutrientes, sustancias de desecho, hormonas, vitaminas, etcétera, etcétera. Todo lo que pueden imaginar se realiza a este nivel, porque este capilar, como hemos visto,
tiene la estructura para poder hacerlo. Vamos a ver que la difusión es el medio más importante. Hay un capítulo al inicio del libro que habla de transporte a través de la membrana celular. Y ahí hemos visto que hay un transporte pasivo y un transporte activo. El transporte pasivo con la difusión simple, la difusión facilitada. Y el activo, transporte activo primario, secundario, etc. Eso es lo que va a acontecer aquí. Para eso es lo que se ha visto ese capítulo. Por lo tanto, los vamos a mencionar tan solo. Lo que les comentaba, las sustancias liposolubles como oxígeno, dióxido de carbono, alcohol, vitaminas, hormonas, lo hacen a través de toda la superficie del capilar. Entonces tiene los 700 metros cuadrados para intercambiarse. Pero las sustancias hidrosolubles y las no liposolubles solo difunden a través de los poro-hendiduras, quienes son sodio, cloro, glucosa, urea y otras moléculas orgánicas. Repitiendo, la superficie de los poros es tan solo una milésima parte, pero les he dicho, eso significa casi 1 metro cuadrado de espacio para este intercambio. Por eso que fíjense que la velocidad de difusión del agua es 80 veces mayor que el flujo por el capilar. ¿Qué significa? Que mientras la sangre fluye, más específicamente el plasma fluye por el capilar, transita el capilar, el agua de este capilar y del espacio intersticial se han intercambiado 80 veces. Realmente es una cantidad muy importante, 80 veces, y lo hace a través de esas porohendiduras. Por lo tanto, esos 0,7 metros cuadrados realmente funcionan de una manera eficaz, porque está permitiendo que 80 veces el agua entre y sale mientras la sangre atraviesa el capilar. Este líquido intersticial, como vamos a ver después, se va a filtrar en el extremo arterial y se va a resorber en el extremo venoso, pero no se va a resorber en su totalidad. 9 décimas partes se resorben y queda una décima parte, entre comillas, acumulándose en este espacio intersticial, formando el líquido intersticial. Pero este líquido debe ser eliminado. ¿Y quién lo elimina? El sistema linfático. Aquí está, vemos un capilar linfático. Y estos capilares linfáticos tienen una estructura que le permite sacar del espacio intersticial macromoléculas. Por ejemplo, las proteínas. Las proteínas no pueden ingresar al extremo venoso o lo hacen muy difícilmente. ¿Qué vía utilizan las proteínas para regresar a la circulación? La linfática. Y otras macromoléculas, restos tisulares, bacterias, parásitos, etc., utilizan este camino. Y como sabemos, el sistema linfático está interrumpido de manera periódica por los ganglios linfáticos. Y estos ganglios linfáticos tienen una función de limpieza, ¿no ve? Porque está metiéndose bacterias, parásitos, restos de tejido en descomposición, macromoléculas, etc., que van a ser limpiados por el sistema linfático. La permeabilidad para las diferentes sustancias va a depender de su peso molecular. Cuanto mayor el peso molecular, mucho menor la permeabilidad. Tomamos como referencia al agua. El agua tiene un peso molecular de 18,
y tendrá la permeabilidad de 1. Es nuestro patrón, nuestra unidad. Fíjense, el cloruro de sodio es un poco mayor y su permeabilidad es de 0,96 que la del agua. Por ejemplo, la glucosa tiene 180 de peso molecular y su permeabilidad es de 0,6 que la del agua. Quiere decir que tan solo pasa la sexta parte. Y aquí vemos algo que hemos mencionado. La albúmina, la proteína más pequeña, tiene un peso molecular de 69.000. Obvio, hay una gran diferencia. Por eso que su permeabilidad es la milésima parte de la que tiene el agua. Bien, comentaba hace un momento que la difusión a través de la membrana del capilar es el mecanismo más importante para ese intercambio de sustancias. Y obvio, va a depender fundamentalmente la magnitud de la difusión, llamada también difusión neta, de una diferencia de concentración entre los dos lados de la membrana. Si recordamos el capítulo de transporte de sustancias a través de la membrana, la difusión, que es un transporte pasivo, la difusión neta, depende de 3 factores: diferencia de concentración, diferencia de presión y diferencia de potencial eléctrico. Aquí, fundamentalmente, como vamos a ver, va a ser de una diferencia de presión. Perdón, de una diferencia de concentración. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno está en mayor concentración dentro del capilar. Por lo tanto, la tendencia es a salir del capilar hacia los tejidos. Y lo opuesto se da con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono está en mayor concentración en los tejidos y en menor concentración en la sangre. Por lo tanto, la tendencia es a ingresar el capilar. Y como son liposolubles estas sustancias, tienen esos 500 a 700 metros de superficie para intercambiarse. Por eso que la diferencia de concentración entre ambos lados es muy pequeña. Se requieren pequeñas diferencias para que haya una difusión totalmente eficiente. Como vamos a ver después también, hay diferencia de presión que nos va a permitir la filtración del líquido a nivel del capilar. Lo repite aquí, diferencias pequeñas ya son suficientes para ese intercambio. Hablaremos ahora de lo que hemos estado mencionando en tantas oportunidades: el espacio intersticial y el líquido intersticial. Aproximadamente una sexta parte del volumen de nuestro organismo, una sexta parte, es espacio intersticial. Quiere decir el espacio que existe entre célula y célula. Y ese espacio, obvio, está lleno de un líquido que se llamará líquido intersticial. Este espacio intersticial tiene 2 tipos de fibras. Estas fibras colágenas que le dan la fuerza tensional, ¿no? Aquí posiblemente deberían estar mejor mostradas, anclándose en los vasos, anclándose en las superficies celulares. Estas son también en parte las que le dan el sostén a este espacio. Pero también vemos los filamentos de proteoglicanos. Proteoglicanos que están mostrados de esta manera: fibras enrolladas, pero tan pequeñas que no se ven en el microscopio óptico y que inclusive son muy difíciles de verlas con el microscopio electrónico, pero de que existen, existen, están aquí. Y están formadas estos filamentos de proteoglicanos en un 98%
de ácido hialurónico y en un 2% por proteínas. ¿Para qué existen estos filamentos de proteoglicanos? Para atrapar el agua, porque el agua queda atrapada en estos filamentos y por lo tanto forma un gel, una gelatina. Este gel va a tener la misma composición que el plasma, excepto las proteínas, porque sabemos que no atraviesan las proteínas el capilar, o lo hacen muy difícilmente. Por lo tanto, el líquido intersticial tendrá una composición similar al plasma, solo que sin proteínas. La característica de un gel es que el líquido no va a fluir, quiere decir que no se va a mover en masa, pero sí va a difundir. Eso quiere decir que a través del movimiento browniano, de su energía cinética, las moléculas se desplazan chocando y chocando, lo que es difusión, ¿no ve? Y vamos a ver que esta difusión se hace con una facilidad del 95 al 99% de que esto fuera líquido y no gel. O sea, lo hace con una eficiencia muy importante. Aquí nosotros vamos a ver unos espacios, ¿no ve? Aquí dice vesícula de líquido libre. Y aquí debería haber estado pintado más azulito, son los riachuelos de líquido libre. Este es líquido libre, no está adosado a proteoglicano. Por lo tanto, este líquido, esta agua, puede fluir. Pero fíjense la cantidad que existe. Es menos del 1%. Por lo tanto, menos del 1% del líquido que esté en el espacio intersticial puede fluir. Más del 99% debe necesariamente difundir. Obviamente, el que esté en forma de gel permite que el líquido se quede en estos lugares, porque si fluiría, tendría que ir a favor de la gravedad. Y los 12 litros de líquido intersticial que normalmente tenemos, fácilmente podría irse a nuestros pies, si no estuviera atrapado. Vamos a ver que cuando existe un desequilibrio a nivel de la membrana capilar que permite el pasaje en exceso de agua, este líquido, esta agua, se va a acumular en estas vesículas o en estos riachuelos. Y como puede fluir, va a ir a las posiciones en descendiente. Eso significa que se va a presentar edema, un edema que todos nosotros, creo, conocemos o hemos visto en alguna ocasión. Bien, aquí. ¿Cuáles son las... ¿Cómo puedo hacer desaparecer? No. Esta parte que me está tapando el título. Bueno, el título dice que la filtración a través de los capilares. Vamos a ver que participan dos tipos de fuerzas, las fuerzas hidrostáticas y fuerzas coloidosmóticas, que van a permitir el pasaje a través de la membrana capilar. En primer lugar, tenemos una presión capilar, que es una presión hidrostática. Como ven aquí, es una fuerza que tiende a sacar líquido del capilar. Y tenemos una presión de líquido intersticial, que también es una presión hidrostática. Si esta presión de líquido intersticial es positiva, como muestra la flechita, ingresará líquido al capilar. Pero vamos a ver que normalmente en todos los espacios intersticiales del organismo, esta presión de líquido intersticial es negativa. Por lo tanto, esta flecha
tiene que estar en sentido opuesto. Quiere decir que gracias a la presión negativa extrae líquido del capilar al espacio intersticial. Las otras son presiones coloidosmóticas. La primera, la presión coloidosmótica del plasma. Presión coloidosmótica del plasma, obviamente, ejercida por las proteínas. Porque, si recordamos nuevamente los primeros capítulos de fisiología, vamos a ver y recordar que solo aquellas partículas que no pueden atravesar una membrana ejercen presión osmótica. Y vemos en reiteradas oportunidades ya que las proteínas no abandonan fácilmente el capilar. Por lo tanto, esas proteínas se convierten en partículas osmóticamente activas que generan esta presión. El líquido intersticial también contiene proteínas. El líquido intersticial también contiene proteínas. Por lo tanto, también generará una presión coloidosmótica. Y esta presión coloidosmótica tendrá tendencia a sacar líquido del capilar. Esta plasmática tiene tendencia a meter líquido dentro del capilar. Veremos muy someramente cada una de ellas, ¿no? En su interaccionar. Cuando la suma de estas fuerzas, de estas cuatro fuerzas, es positiva, habrá una filtración, como les mencioné, en el extremo arterial del capilar. Pero si la suma de fuerzas es negativa, como sucede en el extremo venoso, más bien habrá una reabsorción de líquido. La presión neta de filtración es el resultado de esta fórmula, que es el interactuar de estas cuatro fuerzas, que las vamos a ver un poco más adelante. El coeficiente de filtración es o expresa cuántos ml se filtran por minuto y por milímetro de mercurio de presión neta de filtración. Por lo tanto, la filtración podemos decir que es igual al coeficiente de filtración por la presión neta de filtración. La presión capilar, les he dicho, es una presión hidrostática. Se han utilizado diversos métodos para medirlo, de manera directa, introduciendo una cánula, etcétera, ¿no? Pero la que valores más correctos nos da es una determinación funcional indirecta. Y a través de eso se ha determinado que más o menos la presión capilar media, no estoy hablando la del extremo venoso, perdón, arterial ni del venoso, sino la presión media está en torno de los 17 milímetros de mercurio. La presión hidrostática del líquido intersticial normalmente, como les decía, es menor que la presión atmosférica. Consideramos a la presión atmosférica 0 milímetros de mercurio. Por lo tanto, va a ser menor que los 0 milímetros de mercurio. En la mayor parte de los tejidos que están rodeados por cápsulas, esta presión del líquido intersticial suele ser positiva. Parecería entonces que no he dicho una verdad total, sino una verdad a medias, porque he hablado y he dicho que la presión hidrostática del líquido intersticial es negativa en todo el organismo. Pero aquí estoy mencionando que suele ser positiva en aquellos tejidos que están rodeados por cápsulas. Por ejemplo, la cápsula fibrosa del riñón, la bóveda craneana del cerebro, las vainas fibrosas de los músculos o la esclerótica, ¿no? Que rodea al ojo. Pero esto tiene su explicación, y es que la presión del líquido intersticial va a ser menor
a la presión que existe en el exterior. Por ejemplo, cuando hablamos del cerebro, la presión del líquido cefalorraquídeo es de más 10 milímetros de mercurio. Más 10 milímetros de mercurio. Y la presión del líquido intersticial cerebral es de más 6. Por lo tanto, por fuera tenemos 10 y por dentro tenemos 6. ¿Eso qué significa? Que es más negativa que su entorno. Y se aplica a todos estos órganos. Por eso decimos, es negativo. Y podemos reafirmar esto cuando se han medido las presiones a nivel de estos espacios virtuales que existen en el organismo. Por ejemplo, el espacio entre las pleuras es de menos 8 milímetros de mercurio. El espacio sinovial articular, menos 4 a menos 6. El epidural, menos 4 a menos 6 milímetros de mercurio. Esto significa una presión de absorción. Presión negativa significa presión de absorción, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, podemos decir que la presión es negativa del líquido intersticial, especialmente, por ejemplo, en el subcutáneo, debe ser subatmosférica. Y en promedio para todo el organismo, damos este valor de menos 3 milímetros de mercurio de presión. ¿Quién genera esta presión negativa? Es el sistema linfático, como vamos a ver a posteriori. Es gracias al sistema linfático que los espacios intersticiales son más negativos que sus entornos. Aquí está. Es este sistema linfático. ¿Y quién lo causa? Una bomba. ¿Y qué es una bomba? Algo que aspira. Y entonces, este sistema elimina el líquido, exceso de moléculas proteicas, restos celulares, bacterias, parásitos, como ya les comenté anteriormente. Hablaremos de la presión coloidosmótica del plasma, la otra fuerza. La presión coloidosmótica, repito, está dada por moléculas o iones que no atraviesan los poros de la membrana. Esta presión coloidosmótica, llamada también presión osmótica, fundamentalmente está dada por las proteínas, hemos dicho, ¿no? Y su valor es 28 milímetros de mercurio. Pero si analizamos y tomamos el número de las proteínas existentes en el plasma, solo nos explican que generaría 19 milímetros de mercurio. Para completar 28, nos faltan 9 milímetros de mercurio. Quien nos da estos otros 9 milímetros de mercurio son los cationes atrapados por las proteínas, porque sabemos que las proteínas tienen carga negativa y por lo tanto capturan, secuestran a iones con carga positiva, fundamentalmente el sodio, pero también algunos como el potasio, el calcio, etc. Y los vuelven en sustancias, en partículas, osmóticamente activas. Porque ahora esa cantidad de iones no puede abandonar el capilar porque está atrapada por las proteínas. A esto se llama el efecto de Donan, que nos da 9 milímetros, por lo tanto la presión coloidosmótica del plasma es de 28. ¿De qué depende, les decía, la presión coloidosmótica? No depende de la masa de las proteínas, sino del número de estas. Es por eso que, fíjense, la albúmina, que es la que tiene menor peso molecular, es la que está, pero en mayor número.
su concentración es de 4.5 gramos por decilitro y nos genera casi 21.8 milímetros de mercurio. Las globulinas, fíjense, que tienen casi la mitad de la concentración de la albúmina, 2.5, pero su peso molecular es el doble. Por lo tanto, fíjense, tan solo produce una cuarta parte de la presión, 6 milímetros de mercurio. Porque ¿qué le perjudica? Su gran peso molecular, que disminuye el número de partículas osmóticamente activas. Y ni qué hablar del fibrinógeno, 400.000 de peso molecular, 0,3 tan solo su concentración y su participación, fíjense, ínfima respecto a estos 28 milímetros de mercurio. La concentración de total de proteínas en líquido plasmático es de 7.3 gramos por decilitro. Viendo estas cifras, podemos decir que el 80% de la presión coloidosmótica está dada por la albúmina y el 20% restante fundamentalmente por las globulinas y casi nada por el fibrinógeno. Exactamente el mismo análisis debemos hacer con la presión coloidosmótica del líquido intersticial. En el líquido intersticial hay proteínas, porque hemos mencionado que aunque lo hacen muy difícilmente, sí salen proteínas hacia el espacio intersticial. ¿Cuánto tenemos de líquido intersticial? En esa sexta parte de espacio entre célula y célula tenemos 12 litros. Por lo tanto, podemos ver que a pesar de que la concentración en promedio de líquido intersticial en proteínas es de 3 gramos, pero en estos 12 litros va a haber inclusive más proteínas que en el plasma, porque el plasma solo son 3 litros. Son 3 litros que tienen 7,3 gramos por decilitro de concentración, pero aquí tenemos 12 litros que tienen algo menos de la mitad. Pero obvio, en esta cantidad hay más proteínas, ¿no? Estos 3 gramos por decilitro producen una media de 8 milímetros de mercurio de presión coloidosmótica de líquido intersticial. Y exactamente también se presenta el efecto de Donan de la misma manera que en el plasma, ¿no? Bien. Ahora que tenemos las cifras y algo hemos explicado en su origen de estas fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas, veremos cómo es la dinámica. Aquí, lo que les mencioné, se filtra en el extremo arterial. Entonces haremos el análisis de las fuerzas que provocan la filtración en el extremo arterial. No es nada complicado, porque aquí vamos a ver todas las fuerzas que tienden a sacar líquido del capilar. La presión capilar en el extremo arterial es de 30 milímetros de mercurio. La presión negativa aspira 3. La presión coloidosmótica del líquido intersticial aspira. Sumamos, nos da un valor de 41 milímetros de mercurio que tiende a sacar líquido. Aquí están las tres fuerzas. Y sabemos que solo son 4 las fuerzas. ¿Quién queda para meter líquido al capilar? La presión coloidosmótica del plasma. ¿De cuánto es? 28. 41 menos 28 nos da 13, que es la fuerza neta de salida de líquido en el extremo arterial. Esta fuerza de 13 milímetros de mercurio de presión de filtración permite que una 200ava parte del plasma salga hacia el espacio intersticial a nivel del extremo arterial del capilar. ¿Qué sucede en el extremo venoso? Vamos a ver que todas las fuerzas se mantienen iguales, excepto la capilar.
La fuerza que desplaza hacia adentro sigue siendo la coleosmótica, sigue siendo 28 milímetros de mercurio. Y las que desplazan al exterior siguen siendo las mismas, solo que aquí la presión capilar ha variado. En el extremo venoso desciende a 10 milímetros de mercurio. Y si sumamos, ahora nos da 21 milímetros de mercurio de fuerzas para salir del capilar. Y para meter 28. 28 menos 21 da 7 milímetros de mercurio de presión neta de reabsorción, o si quieren, fuerza neta de entrada. Pero llama la atención que aquí es 7 de absorción y en el otro es 13 milímetros de mercurio de salida. Vemos que como los capilares venosos son más numerosos y fundamentalmente más permeables, esta presión, que es menor que la de filtración, es por demás suficiente para que 9 décimas partes de lo que se ha filtrado se reabsorba. Y tan solo una décima parte busque como vía de salida al sistema linfático. En realidad, Starling, un fisiólogo de principios de siglo, ya dijo que hay un equilibrio en la dinámica de estas fuerzas. Pero en realidad, cuando decía un equilibrio, lo ponía entre comillas porque hacía recalcar que es un pequeño desequilibrio a favor de la filtración. Y tomamos como presión capilar ya no la del extremo venoso o la del extremo arterial. Usamos la presión capilar media funcional, que es de 17 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si hacemos exactamente el mismo ejercicio de la interacción de estas 4 fuerzas, vamos a tener que hay una fuerza de salida de 28,3 milímetros de mercurio y una de entrada de 28 milímetros de mercurio. ¿Cuánto nos da de fuerza neta de salida? 0,3 milímetros de mercurio. Aquí está, un desequilibrio de 0,3 milímetros de mercurio que produce una filtración neta. En todo el organismo, obviamente sin incluir los riñones, porque hemos visto los riñones tienen esa función específica, filtrar y filtrar y filtrar, y filtra 180 litros por día. Nos sacaría absolutamente de contexto. Entonces, eliminamos a los riñones en nuestro análisis y podemos decir que gracias a este desequilibrio de 0,3 milímetros, se transfiere al espacio intersticial 2 mililitros por minuto de líquido. Y estos 2 mililitros por minuto de líquido tiene que abandonar el espacio intersticial a través del sistema linfático. Por eso que la magnitud, la intensidad del flujo linfático es exactamente esto, 2 ml por minuto. Eso más o menos hace cerca de 2,5 litros, 2 a 3 litros por día. El coeficiente de filtración. Hemos dicho que el coeficiente de filtración significa cuánto se filtra por 1 milímetro de mercurio. Aquí estamos viendo que por 0,3 milímetros se filtran 2 ml por minuto. Por lo tanto, hacemos una regla de 3 simple. Por 0,3 se filtran 2 ml. Por 1 milímetro se filtrarán 6,67 ml por minuto. Este será el coeficiente de filtración medio ponderado para todos los tejidos del organismo. Pero ojo, hay ciertos órganos y tejidos que tienen características especiales. Por lo tanto, este coeficiente puede variar, como dice, hasta más de 100 veces en distintos tejidos.
Ya les mencionaba, por la propia característica de su membrana capilar, perdón, en el cerebro y en el músculo, este coeficiente es muy pequeño, moderadamente grande en el tejido subcutáneo, grande en el intestino, porque los poros son mayores para absorber todas las sustancias nutritivas, y muy grande en el hígado, porque permite el pasaje inclusive de proteínas, y extremadamente grande en los glomérulos, porque los glomérulos han sido diseñados para filtrar líquido. Por lo tanto, la concentración de proteínas tiene que estar acorde con esto. Por eso que la concentración de proteínas en el líquido intersticial es de 1.5 gramos por decilitro en los músculos. Tejido subcutáneo, 2 gramos. Intestino, 4. E hígado en extremo, 6. Casi el mismo valor que el plasma, que es 7,3 gramos por decilitro. Si se altera esa dinámica de fuerzas, ¿no? Lógicamente se va a producir un desequilibrio a favor de la filtración o a favor de la reabsorción. Por ejemplo, si esa presión capilar media, que hemos visto que es de 17,3, aumenta, por decirles, en 20 milímetros de mercurio, ya no es 17, se torna 37, la cantidad de líquido que se filtrará al espacio intersticial fácilmente puede ser más de 20 veces de lo normal. 20 veces más que esos 2 ml por minuto. Por lo tanto, el sistema linfático tendrá que trabajar de manera forzada, esforzada, para eliminar ese volumen de líquido. Y si este sistema linfático no lo puede hacer, aparecerá el edema. Y que estará ese líquido de edema fundamentalmente no ligado a proteoglicanos. Por lo tanto, es un líquido que puede fluir. Y esa es la característica del edema por alteración de la dinámica capilar. Es un edema con fobia, porque el líquido puede fluir. Uno aprieta el edema y ese líquido fluye y forma una excavación que denominamos fobia. Hay un capítulo que va a hablar de esto seguramente con más profundidad, ¿no? Si más bien esto desciende, el líquido irá en sentido contrario, del espacio intersticial hacia el plasma. Y esto es muy importante, porque si aumenta el plasma, aumenta el volumen sanguíneo. Por ejemplo, es lo que pasa en una hemorragia. En una hemorragia importante, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial y va a disminuir la presión capilar media. Por lo tanto, la dinámica de este equilibrio de fuerzas se desplazará a favor de una resorción y el líquido intersticial le prestará al plasma, no sé, medio litro, 1 litro de esos 12 que tiene. Fíjense qué interesante, o sea, existen 12 litros para poder prestar o para poder recibir más volumen de líquido. Ahora, para terminar, hablaremos del sistema linfático. Este sistema linfático, como hemos mencionado, es una vía accesoria para que retorne ese exceso de líquido que se ha filtrado al espacio intersticial. Pero lo más importante es que transporta proteínas y macropartículas. Cuando hablamos de macropartículas, hablamos de desechos celulares, bacterias, parásitos, macromoléculas, etc. Fíjense aquí, es esencial el funcionamiento del sistema linfático. Si no funciona el sistema linfático, la persona muere en 24 horas. Todos los organismos
tienen vasos linfáticos, con excepción de las porciones superficiales de la piel, sistema nervioso central, endomisio y huesos. Pero no es que no tengan vías para eliminar el líquido intersticial. Sí, y se le llaman canales prelinfáticos. No serán como el linfático per se, pero sí tienen unas vías que permiten este propósito. Existen el conducto torácico a nivel izquierdo y el conducto torácico derecho, que se vacían en los ángulos yúgulos subclavios derecho o izquierdo y vierten la linfa hacia el sistema venoso para que nuevamente ese líquido se integre con la dinámica circulatoria. Todos los vasos linfáticos, como ven aquí, tienen válvulas exactamente de la misma manera que el sistema venoso, porque también el sistema linfático va a estar influenciado por la presión hidrostática o gravitacional. Por lo tanto, el sistema linfático se comporta de manera exacta en sus componentes valvulares como el sistema venoso. Este es un capilar linfático terminal. Estas son las células endoteliales del capilar y vamos a ver que, fíjense, tienen filamentos de sujeción que están en el componente intersticial o anclados en las células y permiten una acción de válvula porque estos se solapan. Les decía que una décima parte del líquido filtrado por el capilar debe retornar por los linfáticos. Cuando aumenta la cantidad de líquido aquí en el espacio intersticial, aumenta su presión. Si aumenta la presión del líquido, esto se abre un poco más e ingresa el líquido. Si aumenta la presión en el capilar linfático, esta válvula se cierra. Esto se cierra. Y estas células endoteliales linfáticas tienen proteínas contráctiles, tienen proteínas de actomiosina, que cuando ingresa líquido aquí se distiende un poco, de manera refleja se contrae y por lo tanto desplaza la linfa en este sentido, porque una vez aquí adentro ya deja de ser líquido intersticial, pasa a ser líquido linfático y solo tiene un nivel de dirección, un nivel centrípedo. No va a poder pasar aquí porque esto se va a cerrar y va a seguir todo su trayecto a través de los vasos que tienen válvulas y las válvulas están dispuestas de manera uniforme a lo largo de todo el linfático. Y cuando una porción del vaso linfático se distiende, por la naturaleza de la fibra muscular lisa, esta se contrae y desplazará al siguiente segmento linfático. Y de esa manera es el que actúa esta bomba linfática, hasta que se vacíe en el sistema venoso. Esta bomba linfática es bastante eficiente, tan así que, por ejemplo, en el conducto torácico puede generar presiones de hasta 100 milímetros de mercurio. La linfa va a tener la misma composición que el líquido intersticial en su origen. En promedio, hemos dicho, en todo el organismo, podemos decir que hay 2 gramos por decilitro, pero en el intestino hemos mencionado que puede tener 3 a 4 gramos por decilitro. En el hígado, 6 gramos por decilitro, porque los poros capilares son muy permeables, sale mucha cantidad de proteína. Además, ahora tenemos que tener en cuenta que 2/3 partes de la linfa provienen del hígado y del intestino, que fíjense, tienen concentraciones proteicas elevadas. Por eso podemos decir que la concentración de proteínas en el conducto torácico, que permite el drenaje
del 80% del espacio intersticial tendrá una concentración entre 3 a 5 gramos. El otro 20% llega por las otras vías, el conducto torácico derecho y las otras vías que hemos visto prelinfáticas, ¿no? A nivel del aparato digestivo es muy, pero muy importante el sistema linfático, porque absorbe macromoléculas, especialmente las grasas. Después de una ingesta de alimentos ricos en grasa, fácilmente la linfa del conducto torácico puede tener 1 a 2% de grasas en su contenido. Las bacterias de sustancias de gran tamaño, como mencionamos, se destruirán en el ganglio linfático. Se forman aproximadamente 120 ml por hora, porque hemos dicho que la cantidad es de 2 ml por minuto. Si multiplicamos por 60 minutos, obvio, son los 120 ml. 100 por el conducto torácico y 20 por otros canales. La presión del líquido intersticial es el motor que mueve el flujo linfático. Esta gráfica donde nos muestra la presión del líquido intersticial en milímetros de mercurio, y aquí el flujo linfático nos explica esto. Cuando está en el rango negativo, fíjense, mientras está en el rango negativo la presión del líquido intersticial, el flujo linfático varía muy poco. Pero cuando se torna positiva, cuando es de 0 milímetros de mercurio, ya está entrando al campo positivo, fíjense, el flujo linfático aumenta fácilmente en 20 veces. Por lo tanto, cualquier factor que aumente la presión del líquido intersticial aumentará el flujo linfático. Ojo, siempre y cuando este sistema linfático esté competente, no esté destruido por parasitosis como la filariasis, por cánceres, los linfomas, etc. Tiene que estar indemne, tiene que estar funcionalmente operativo. ¿Y quiénes aumentan la presión del líquido intersticial? Una elevación de la presión capilar, un descenso de la presión coloidosmótica del plasma, un aumento de la presión coloidosmótica del líquido intersticial y el aumento de la permeabilidad capilar. Todos estos 4 factores aumentan la presión del líquido intersticial y aumentan el flujo linfático. Si han estado ustedes observando esta curva, llama la atención que aquí hay una meseta. ¿Qué significa? Que después de aproximadamente que la presión del líquido intersticial alcanza un valor de más 2 milímetros de mercurio positivo de presión del líquido intersticial, ya no puede aumentar más el flujo linfático, a pesar de que este puede aumentar progresivamente en magnitud la presión del líquido intersticial. No lo hace, ¿por qué? Porque esta presión positiva comprime los vasos linfáticos, los aplasta a estos vasos linfáticos y por lo tanto se anulan estos dos procesos. Aumento de la presión que aumenta el flujo, pero aumento de la presión que colapsa el vaso linfático. Por eso que se presenta esta meseta, que se dará en unos 24, 23 veces más lo normal. Aquí está, por compresión externa de los capilares y los vasos linfáticos. Este es lo que hemos hablado, la bomba linfática. Se llena de aquí y como tiene fibras contráctiles,
se produce el bombeo. Pero además el bombeo en los vasos, aquí está ya una válvula, se va a producir de igual manera que en las venas, por las palpitaciones arteriales, por la contracción de los músculos, por la presión externa que comprime el vaso linfático y gracias a la válvula siempre va a ir en sentido central ese flujo. Un vaso linfático grande, aquí está, conducto torácico, por su accionar puede generar presiones de hasta 50 a 100 milímetros de mercurio. Este bombeo, repito, contracción de músculos esqueléticos circundantes, movimiento de las partes del cuerpo, pulsaciones de las arterias adyacentes a los linfáticos, compresión de los tejidos por compresión de los tejidos por objetos situados fuera del cuerpo. Durante el ejercicio se torna muy activo este bombeo y puede aumentar el flujo linfático 10 hasta 30 veces, que en estado de reposo. Durante un reposo importante, el flujo linfático disminuye de manera importante. Por lo tanto, podemos resumir diciendo que los factores que determinan el flujo linfático son dos, no hay más. La presión del líquido intersticial, pero que hemos visto que puede ser influido por esos 4 factores, ¿no ve? Presión del líquido intersticial, los voy a mostrar nuevamente, aquí está. Elevación de la presión capilar, descenso de la presión coloidosmótica, del plasma, aumento de la presión coloidosmótica del líquido intersticial y aumento de la permeabilidad. Esos 4 factores modifican la presión del líquido intersticial. Y el otro factor es la actividad de la bomba linfática. Esta. Por tanto, podemos decir que el flujo linfático es producto de la presión del líquido intersticial y de la actividad de la bomba linfática. Este sistema linfático, además, es clave para determinar la concentración de proteínas en el espacio intersticial. Y si controla la concentración de proteínas, controla el volumen líquido intersticial. Y si controla el volumen líquido intersticial, controla la presión de este líquido intersticial. O sea, estos 3 factores son indisolubles, ¿no? Porque, fíjense, si normalmente hay una pérdida continua de proteínas al líquido intersticial, si hay proteínas en el líquido intersticial, son partículas osmóticamente activas, que hemos visto que por el efecto de Donan también atrapan otros cationes positivos que actúan como partículas osmóticamente activas. Esto atrae agua y aumenta el volumen del líquido intersticial. Si aumenta el volumen del líquido intersticial, obvio, va a aumentar la presión del líquido intersticial. ¿Y qué hemos dicho si aumenta la presión del líquido intersticial? Aumenta el flujo linfático, siempre y cuando este esté indemne y sano. Esta porción dice trascendencia de la presión negativa del líquido intersticial como medio para mantener los tejidos del organismo. Y es cierto, los tejidos del organismo se mantienen unidos, se mantienen pegados, si vale el término, gracias a la presión negativa. Y esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en la piel del torso de la mano, que son lugares donde no hay fibras que coalescen a los tejidos, o la piel de la cara. Quien los adosa es la presión negativa del líquido intersticial. ¿Ya? Bien, con eso hubiéramos concluido. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Está correcto? Hola, ¿se oyó bien? Sí, doctor. Muy bien.
Entonces nos vamos a ver el lunes con el siguiente capítulo. Tengan un buen fin de semana largo. Lean algo, estudien algo, pero también aprovechen para descansar y tener una buena Semana Santa. Pásenla bien, hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Listo, chao, chao, que estén bien. Que estén bien. Cuídense, cuídense. Gracias, doctor. Doctor, una preguntita. Dime. Doctor, ¿no se puede pasar su materia de manera presencial? Han presentado, nos hemos hecho un poco de lío y nos han dicho que deberíamos hacer eso. Se han enojado, creo, algunas autoridades de lo que normalmente lo hacemos, porque a mí me encanta dar de manera presencial. Esto me restringe un poco el tener esa dinámica de intercambio con ustedes, ¿no? Pero un poco ha sido una decisión porque, bueno, no sé, pero es una decisión. Veremos, tal vez para la siguiente vemos cómo podemos hacer y hacerlo de manera presencial. A ver, déjenme analizar, hablar en el transcurso de la semana, ¿ya? Sí, doctor, porque a nosotros nos dijeron que es de acuerdo al docente. Si el docente quiere presencial, va a ser presencial. Si el docente les quiere dijo virtual, eso? va a ser virtual. Nuestra representante, eso nos dijo, que se iba a cambiar la asignatura, que con el doctor Villarroel fue presencial. Y luego dijo, depende al docente, es la modalidad de la materia. Y por eso es que yo pensé que iba a ser su materia presencial, doctor. No, No, a mí me doctor. han comunicado de manera diferente, Doctor. porque yo siempre me ha gustado dar de manera presencial y generalmente sin diapositivas, porque las diapositivas para mí es un poco como unas cadenas que me permiten solo seguir un lineamiento, y a mí siempre me ha gustado ser un poco más libre para ir en la dinámica que ustedes también me llevan. Obviamente, dando lo que es importante en la materia. Ahora, el otro conflicto fue que me dijeron que no hay data, que se lo habían robado el data de la aula 305 o 304. ¿Cómo dieron con el doctor Villarruel? ¿Con data o solo así? En la Hola. pizarra, doctor, con el doctor Villarroel lo hemos avanzado en la pizarra, nos explicaba en la pizarra con nomás. marcadores. Ajá. Ya, déjenme hablar Doctor. déjenme hablar y Doctor. Dime. Yo soy representante del segundo año también. La Abigail es mi compañera que también es representante del segundo año. Bueno, sí que hay una división muy grande de los estudiantes del segundo año en cuanto a modalidad presencial o virtual, pero hasta ahí hemos pasado una carta a la coordinadora del departamento de fisiopatología hablando que sobre la encuesta que ha sido hecha y los números que han sido recolectados. ¿Y qué dice esa encuesta? ¿Están más a favor de la virtual o más a favor de la presencial? Voy a decir más precisamente. A ver, porfa. Aqui, de 393 respostas, mas por correio institucional, né, se ha hecho 45,3% preferiu virtual e 43,3% preferiu presencial. Então, está bem dividido. Un empate. La verdad que sí, es casi un empate y eso es muy distinto a lo que ocurrió con bioquímica, en que realmente la virtualidad ganó como que es realmente representativa la mayoría. En fisiología un poco realmente un empate. Y mi compañera, ¿no? Es la Abigail, que también es representante del año, creo que mencionó sobre de que depende do departamento também, a vezes ao cargo de determinada matéria que é importante ser presencial, poderia ser presencial, isso assim,
eso sería direccionado por órdenes del departamento, digamos. Y eso creo que confundió un poco con eso, porque la verdad por nosotros solo nos podremos guiar, o sea, como representantes solo podemos nos guiar y defender que los estudiantes, la mayoría, prefirió virtual, digamos. No. Pero por casualidades ele ha puesto algo y creo que está generando una cierta confusión. Pero eso, Ya. doctor. Ya, perfecto. Déjenme analizar, porque yo veo aquí los participantes. Los participantes generalmente están entre 65 a 70 personas. 65 a 70 personas que están en el, porque los veo aquí, dicen número de participantes. Entonces no hay dónde perderse. Y en todas las que he estado dando ha sido ese valor, entre 65 a 70. 72, después baja a 68, pero es entre 65 y 70. Habría que ver si realmente esas 65 y 70 van a querer venir a la clase, encantado, pero si de esas van a venir 10 o 20 personas, realmente no sé si justifica. Tal vez habría que ver si realmente estas cerca de 70 personas que están asistiendo a la clase virtual quisieran estar en la clase presencial. Porque creo que existen más de 300 alumnos en fisiología y estamos viendo que no han pasado están en media de 65 a 70. Habría que ver eso. ¿Ya? Pero denme espacio, yo cualquier cosa les voy a comunicar. De todos modos, el día